Hola, 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 qué rápido pasa el tiempo y ya llegamos al sexto episodio, alistándonos desde ya para la segunda temporada de Clase Pendiente. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Clase Pendiente, le das a la campanita, activas las notificaciones y sabrás cuándo subo cada episodio. La idea es siempre evolucionar y crecer. Y recuerda, todos tenemos una clase pendiente con la vida. Miren, y Clase Pendiente no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de marcas que me han acompañado durante los últimos años. 100% refrigeración, líderes en refrigeración. DC Gráficos, impresión sin límites. Aerocentro, parque industrial. Óptica Ramiro en la calle Libertad de Puerto La Cruz y Vivo, la fábrica de mobiliarios que diseñó esta mesa para que pueda sostener conversaciones interesantes con cada uno de mis entrevistados. ¿Y dónde grabo este podcast? En los estudios de Suma Salud TV, desde donde se produce el material que usted verá las 24 horas del día a través del canal de YouTube de Suma Salud. Acá, si eres creador de contenido, cuentas con el apoyo de comunicadores sociales y especialistas en el área de edición que te ayudarán a producir todo tu contenido y llevarlo a las redes sociales y todos los entornos digitales. También puedes alquilar los espacios de Suma Salud TV para realizar fotografías y te queden pro, y además de eso, también realizar cualquier material audiovisual. Y en este séptimo episodio vamos a sumergirnos en el mundo de las constelaciones familiares. Yo particularmente, desde la primera vez que hice una constelación familiar, que participé en una constelación familiar, sentí que mi vida se transformó. Mi invitado de hoy es Maverick Torres, constelador familiar, coach transformacional y maestro Reiki. Póngase súper cómodo porque las constelaciones familiares nos ayudan a mirar situaciones para siempre evolucionar. Este episodio de Clase Pendiente estará por encima del promedio. Maverick, bienvenido a Clase Pendiente. Cuando yo diseñé toda la plantilla de temas, yo dije, tengo que tener un tema relacionado con las constelaciones, porque a mí particularmente me han servido de mucho las constelaciones familiares, y quién más que tú, que tienes toda una experiencia en el mundo de las constelaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación, porque la verdad ha sido maravilloso ese esfuerzo que están haciendo los comunicadores para llevar la información que muchas veces a las personas no les llega tan fácilmente, ¿sabes? Entonces, en este momento de impulso comunicacional, bienvenido. Es válido y toda la honra para ti, porque gentilmente cuando te escribí me dijiste, no hay ningún problema, vamos a hablar inmediato de constelaciones familiares. Claro. ¿Qué son las constelaciones? Bien. Constelaciones es una técnica terapéutica, es una herramienta que creó el alemán Bert Hellinger en sus comprensiones. Hellinger fue una persona que trabajó como misionero católico en Sudáfrica, se dio cuenta de cómo funcionaban los sistemas familiares allí, cómo se integraban y cómo respondían a las situaciones que podían enfrentar cada familia, cada clan. Cuando regresa a Alemania, entre Alemania y Austria, que trabajaba como psicoanalista, él se dedica a observar los mismos patrones que vio en ese momento, que se repetían también en su práctica. Y allí comenzó a crear, a darle forma a esas comprensiones que había logrado, y desarrolló el método. Okay, es un método que ya hoy en día se considera como método más que terapéutico, filosófico, porque abarca tantas cosas como lo puede ser el ser humano, y principalmente se da con tres pilares, vamos a llamarlo así, que es lo que define a las constelaciones como tal. A mí me parece impactante cómo uno puede ver en el campo de una constelación claramente qué tipo de patrones vienes repitiendo, para identificar y posteriormente evolucionar, dar un paso adelante y encargarse uno mismo de su propia historia. Sí, y por eso él se da cuenta que hay un campo de información que aborda al sistema familiar o al evento que se está tratando, y eso hace que la persona pueda entender más aún la información o el mensaje que está llegando allí. Por eso hablo de estos tres pilares. La pertenencia, que es el primero,
todos pertenecen a un sistema. Es decir, nadie se puede excluir. No se pueden excluir. Es como que yo llegara y sacara este dedo, Ok. ¿ok? Tú sigues teniendo una mano, pero falta un dedo. Falta un elemento. Falta un elemento, pero ese elemento sigue perteneciendo. Yo no puedo tomar este dedo y colocarlo acá. Y en la familia solemos excluir al diferente, quizás al que llamamos la oveja negra, La porque oveja también desde el negra. juicio, la oveja negra no llamamos o no nombramos a la oveja negra, la excluimos completamente y eso se va a repetir, ¿no? Cada vez más. Sí, porque es lo que llaman ese amor ciego al excluido. Entonces, cuando sucede algo muy fuerte, una persona más adelante, aun cuando no conozca la historia, hay una actitud, una conducta que recuerda, y ese recuerdo hace que se empiece a repetir esa información. Creo que la película Encanto de Disney habla de Sí. eso, ¿no? No se habla de Bruno, no se Sí. habla de Bruno, y bueno, realmente sí, hay que hablar de Bruno. Y Bruno siempre está presente. Sí. Eso es correcto. Y así como también está la miniserie turca Mi Otra Yo. Espectacular, Es yo la vi espectacular. y cómo había resistencia en la protagonista al tema de las constelaciones y después todo lo que vio. Porque tenía sus propias historias. Ahora bien, la segunda pata de esta mesa viene siendo el equilibrio. El equilibrio es, tú tomas, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú vas a hacer una pregunta. Ok. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando naces? Lo primero que hago cuando nazco o cuando nacemos es llorar, respondiendo a la nalgada, aunque ya no dan nalgada. Respiramos. Sí, bueno, sí, ciertamente, no lo había Si visto no así. respiramos, no estamos en la vida. Entonces, Claro. lo primero que tomamos es esa respiración, tomamos para poder entrar en el juego Ok, de dar y recibir. claro, y salimos de algo caliente para algo frío y bueno, y también... Y van a venir una Adaptarse. serie de respuestas del Ok. ambiente y del intercambio que se va a dar, que después se va mejorando con la socialización, cuando vas creciendo, con las normas. las creencias, todo- todo lo que nos va inyectando todo la lo que familia, va- la sociedad, todo eso. Exactamente. La tercera pata de esta mesa es bien interesante porque es la jerarquía. ¿Tú tienes hermanos? Sí, claro. ¿Qué número de hermanos eres tú? Yo soy el tercero de 4 hermanos. Exactamente. Así es. Y aprendí, mi hermana menor falleció y aprendí a incluirla. Exactamente, porque si no tenemos ese orden, va a suceder lo mismo que con la exclusión. Estoy dejando aparte a alguien que pertenece, aunque haya sido un minuto. Por eso es que las pérdidas también se Claro, incluyen. mi hermana murió niña y como te digo, aprendí a integrarla. Claro. Anteriormente yo decía, yo soy el menor de 3 hermanos. Ya no, ya digo, yo soy el tercero de 4 hermanos. Exactamente. Porque aprendí a esa honra a mi hermano, aunque duró poco tiempo en la vida, pero también pertenece. Claro, claro. Porque esto es como un gran juego de rompecabezas con ajedrez incluido. Si tú sacas una pieza, ya no es ese mismo rompecabezas, Claro. es cualquier otra cosa. Y la honra tiene que ver también con respetar al que llegó primero, no solo Claro. desde el punto de vista familiar, Claro. sino también hasta en un trabajo. Yo tengo que respetar a ese ser que llegó primero que yo al trabajo, así Incluso, no me guste su forma de trabajo. Gracias a que esa otra persona se fue, yo estoy en ese Estoy lugar. ahí. Hay que tiene que existir una honra a ese señor, a ese ser que estuvo allí y dio ese paso para que llegara otro. Pero no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a esa honra, Bueno. sino creemos que, bueno, me lo merezco. Exactamente, porque es un tema más de ego, de ese proceso social que vivimos desde nuestra conciencia y nos olvidamos un poco del subconsciente. Hay una cuarta pata. Ok, vamos por la cuarta. Perfecto. Esta cuarta pata tiene que ver con la buena y la mala conciencia. Y lo Ok. pongo entre comillas buenos y malos porque para nosotros en constelaciones no existe bueno y malo. Solo existe una persona, un tema, una historia. Y cómo aprendimos también a calificar todo de bueno y malo, ¿no? Según Exacto. a cómo vemos la vida. Es un error. Exactamente. Porque ese bueno y malo lo aprendemos, lo dijiste muy bien, y lo aprendemos en los primeros 6 años de vida. Mamá o papá te dice, no toques, eso es malo, no hables, eso es malo, cierre las piernas a la señorita, no se puede sentar así. Es una serie de estructuras Hay que te van dando molde, pero también te va limitando. y que gracias a Dios muchas personas las están poniendo en remojo y revisando para cambiarlas, pues, y eso Claro. da paso a la evolución que usted ha dicho en reiteradas oportunidades. Claro.
Te pongo un ejemplo de lo que significa estar en buena conciencia. Tú eres periodista, comunicador social. Esto es un ejemplo, no eres tú. No se preocupe. No se Por si acaso, tu papá trabajó en un periódico, tu mamá fue administradora de una empresa que tenía que ver con comunicaciones, el abuelo era el charlatán del pueblo, vamos a llamarlo de esa manera. El vocero del pueblo. El vocero del pueblo, el historiador, el cronista. Ok, ahí hay una buena conciencia, entre comillas. Ok. La comunicación. Ok. Veo lo que se hace en el sistema, lo repito, por tanto yo siento que pertenezco. Eso me da a mí un sentido de pertenencia. También hay otros sistemas con buena conciencia. Ok. Hacerlo diferente, ¿no? Es que ¿dónde viene lo hago diferente? Cálmate. Ya vamos para allá. Yo siempre pongo el ejemplo de Pablo Escobar Gaviria. Ok. El abuelo era contrabandista. Ok. El papá fue contrabandista. Él también. Ese es un ejemplo de buena conciencia en ese sistema. O sea, que había una honra al sistema. Había una honra al sistema con lo que estaba haciendo. Ya se sale de la parte moral, de si eso es dañino o no es dañino, todo eso, sino se está repitiendo un patrón que valida que yo pertenezco a este sistema. Ok. ¿Cuándo se hace diferente? Cuando el hijo del comunicador dice, no, yo no voy a ser comunicador. Yo no voy a ser comunicador, yo voy a agarrar y voy a montar una venta de empanadas. Y es un engaño también, muy sutil, porque en la venta de empanadas tienes que hablar igual. Y tienes que convencer a alguien a que se compre la empanada, ¿verdad? Pero está el juego. No estoy haciendo eso que se repite en el sistema. La película Coco también muestra eso, porque Miguel, el protagonista, dijo, yo no voy a ser zapatero, yo voy a ser cantante. Porque había algo más grande que le decía, él estaba viendo un excluido. Okay. Un excluido que se suponía que tenía que cumplir una promesa que no cumplió, hasta que se abre el espacio para que la bisabuela recuerde. Claro. El hijo de Pablo Escobar Gaviria se dedica a hacer libros para niños, a escribir libros para niños. O sea, la antítesis. Totalmente. Completamente. Tuvo que incluso hasta cambiarse de nombre, pues estaba en juego su vida, evidentemente. Claro. Pero eso es una forma de decir, ya yo no quiero pertenecer de esta manera, pues yo sigo siendo el hijo de, y el nieto de. Pero lo voy a hacer diferente desde esta perspectiva. Sin negar, obviamente, que vengo de allí. Exactamente, y eso le da fuerza para lo que puedes hacer nuevamente. Ahora, ¿cómo hacerlo diferente? ¿Cómo dar el paso y decir yo lo quiero hacer diferente? Es un proceso de conciencia también. Totalmente. No hay persona que quiera hacerlo diferente si está mirando al pasado. Es como los muñecos que tú le volteas la cabeza y los pies van hacia adelante. Él está viendo otra historia. Aunque esté caminando hacia un lugar, está viendo una historia y eso es lo que tiende a repetir la persona. La persona lo que hace es la historia que miro, la historia que vivo. Okay. Esa es la frase que se activa cuando tú estás mirando un campo de constelaciones, el campo mórfico, la información dice, claro, por eso que estoy repitiendo, porque lo único que hago es ver a la tía que dejaron abandonada. Pongamos un ejemplo. Si alguien viene de un linaje femenino donde todas las mujeres históricamente han quedado solas por diferentes razones, o porque se divorcian, o porque quedan viudas, etcétera, ¿de qué forma alguien de ese clan familiar identifica lo que está ocurriendo y empieza a hacerlo diferente? Mira, porque no es una varita mágica de cómo lo hago diferente. No, es un ejemplo bien interesante, porque normalmente si tú quieres hacer un cambio donde estás exigiéndote, terminas como en la carrera de la rata, vuelves otra vez al mismo lugar, porque no hay conciencia. La conciencia comienza en darte cuenta, sí, esto es lo que está pasando, esto es lo que está roto, yo no lo puedo arreglar. Yo lo que puedo hacer es honrar esto, mirarlo desde este punto de vista y comenzar un proceso. Esto no es mágico. Ojo, suceden cosas muy hermosas. Maravillosas. Muy hermosas. Me ha pasado y con mirarlo diferente. Exacto. ¿No? La compasión, la misericordia. Como yo siempre le digo a las personas, la constelación no comienza en el momento que te hace la constelación, comienza después.
Sí, uno empieza a sentir las cosas, sí. Después, cuando sales de allí, de ese lugar, es cuando comienzas a ver incluso colores distintos. Yo te voy a poner un ejemplo. En una formación que yo estaba realizando, llega una persona, una muchacha, psicopedagoga, con su hijo autista, dentro de la condición autista, y viene con su mamá en silla de ruedas con problemas de Alzheimer. ¿Ok? Yo le pregunto, ¿qué es lo que quieres tratar? O sea, me estás trayendo dos personas con dos situaciones que podemos mirar dentro del tema de constelaciones. No, lo que pasa es que esto viene de una historia. Mi bisabuelo era jefe de seguridad de una dictadura. Wow. Entonces, eso es lo que yo quiero trabajar, porque tengo entendido que si eso se comienza a limpiar, ella venía ya con información, podemos ayudar a mi hijo. Muy bien, vamos a hacerlo, pues. Llegó con la conciencia ya. Sí, con esa apertura, porque una de las alumnas que estaba allí le había comentado algo. Cuando comenzamos, eran 22 personas que estaban allí presentes, comenzamos a hacer todo este movimiento. Resulta que dentro del grupo de las personas habían perseguidos de ese momento. Eran personas, hijas o nietas, incluyendo mi padre. Entonces, todo empezó a moverse. Revelador. Empezó a moverse y las personas no tenían la fuerza de levantarse. Se iban al piso. Dije, no me puedo estar. Yo le dije, bueno, sostenido. Va, déjate llevar, ve al piso. Y la persona que estaba en el papel, vamos a llamarlo de esa manera, en el lugar de la abuela, de la muchacha, tapaba a la hija, a la señora que estaba con Alzheimer, para que no mirase eso. El movimiento era tapa. Y uno lo vive, porque he participado tanto en constelaciones como escogido, como integrante, y también yo he constelado, y es impresionante cómo uno ve el movimiento. Exactamente. Claramente se ve el movimiento. Y allí, cuando se lleva una frase de resolución para darle equilibrio al sistema que se está mostrando, la señora empezó a hablar y a recordar. Te puedes imaginar que todo eso era un mar de lágrimas, las personas viendo esa escena. Porque uno siente la energía, bien, ¿no? Uno siente. Algo cambió en ese momento. Y el niño comenzó a actuar de otra manera. Entonces hubo ese proceso allí, pero también hubo el seguimiento el niño estaba en fase 4 y está en fase 2 en este momento. Yo le he seguido el ritmo. O sea, ha habido una recuperación. Ojo, sabemos que hay temas que son biológicos, que son médicos, que no está en mis manos atenderlo, y por eso la combinación perfecta entre la medicina y las constelaciones es maravillosa. Y ahora que hablas de ese tema, anteriormente las constelaciones eran vistas también como una herramienta a lo mejor no útil, pero esotérica incluso. Esotérica, claro. He visto inclusive hasta muchos médicos. Sí, yo tengo alumnos. Y hasta psicólogos. Sí, alumnos médicos, psicólogos, sí. Mira, a través de una constelación tú puedes mirar algunos aspectos que quizás no estás viendo aquí en terapia. Yo vengo de allá y miré en una constelación muchas cosas que tenían que ver conmigo, y bueno, gracias a Dios logré verlas, y eso me permitió una evolución interesante. Y soy promotor de las constelaciones. Y allí viene lo bonito, ¿no? Porque es cuando tú comienzas a tener esa sinergia con los médicos y con los psicólogos y con todo este personal maravilloso que te dice, oye, creo que mi límite llega aquí. Este límite te recomiendo a tal persona. Y entonces trabajamos en conjunto, y eso hace que sea mucho más efectiva la resolución del conflicto o de la situación que pueda tener la persona, sobre todo cuando es a nivel físico, cuando comienzas a aceptarte y que tienes la capacidad de hacer cambios con tu toma de conciencia. Claro, maravilloso. No hay nada más trascendental que honrar a la familia. Yo creo que cuando uno empieza a honrar a la familia, reconociendo que cada quien o cada miembro de la familia es completamente diferente, y que nuestros papás hicieron lo que estaba en sus manos con la información que tenía, eso es liberador también, porque uno inconscientemente también como que culpa a los padres de me hubieses criado de esta forma, el dedo señalador, o bueno, la mano. Me hubiese encantado que me hubieses criado de esta forma, o que me hubieses pagado esto,
pero cuando uno integra eso a la vida, reconoce, ok, papá y mamá hicieron lo que estaban en sus manos, los honro y sigo adelante. Mira, yo esta semana, yo estoy escribiendo ya la parte final de un pequeño manualito, yo lo llamo Yo, la gran aventura, y está dirigido a los jóvenes, las personas que están comenzando, que son totalmente workaholic con las redes, y a darle ese punto de equilibrio. Y me recordé cuando estaba escribiendo que yo tenía 12, 13 años y yo quería un par de zapatos de esos de la moda. Y voy a hablar con papá y le digo, oye papá, yo quiero estos zapatos y estas cosas. Y yo tenía un tío que vendía zapatos. Y le digo, ¿tú me los puedes comprar? Papá me dice, se me queda viendo, yo le doy gracias a papá por su sabiduría en ese momento. ¿Qué puedes hacer tú para lograrlo? Me desarmó. Yo dije, wow, pero si lo que tengo son 12 años. ¿Cómo los compro? ¿Cómo los compro? Y me obligó prácticamente a que yo empezara a crear, a tomar iniciativa. Y me imagino que en ese momento lo viste como algo injusto, hasta que después lo llevaste a un nivel de conciencia y dijiste, bueno, gracias por mostrarme eso e impulsarme. Maravilloso, porque me quita el miedo escénico, me empezó a suceder una cantidad de cosas maravillosas. Empezar a usar información que estaba allí para mí que yo no veía en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que pude comprarlo con mi acción, no lo voy a llamar esfuerzo, con la acción que hice, y eso logró en mí un cambio totalmente en lo que significa mirar al sistema. Y al mirar al sistema nos damos cuenta también que nunca dejamos de sanar, ¿no? O de integrar. Ajá, gracias por la corrección. Integrar es la palabra. Integrar, porque sanar ya nos indica que estamos enfermos. Y estamos no es así también, comparto contigo ese criterio de sanar, porque nos quedamos siempre como en la víctima, ¿no? Sí. Sanar. Sí. Yo creo que integrar es la palabra. Nosotros estamos integrando, nosotros estamos tomando información todos los días. Hasta la persona que te sirve el café en la panadería te tiene un mensaje. Grandes maestros. Sí, aunque no saben por qué lo están haciendo. Señor, pero mire, usted debería quitarse esa barba. Y, ok, gracias. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que tengo la barba totalmente desaliñada. Y dice, entiendo por qué me dijo esto la persona. No va acorde con lo que yo estaba mostrándole. Ese tipo de información puntual, pequeña, que nos va a dar a nosotros un salto cuántico. Nos va a decir a nosotros, oye, tú sí puedes hacerlo distinto. Tú tienes unas herramientas ahí que no has visto. Tú tienes una gran mochila que carga una cantidad de cosas, algunas no son tan tangibles, pero que están allí. Pero que otras pesan muchísimo. Claro, entonces yo siempre le hago 6 preguntas. A ver, vamos a ver cuáles son esas 6 preguntas. A mis alumnos. Yo le digo, eso que tú quieres ser, hacer o tener, ¿es útil? Ok. ¿Es amable? Ok. ¿Es sanador? Ok. ¿Es productivo? Ok. ¿Es divertido? ¿Lo puedes multiplicar para ti o para otros? Claro, siempre para bien. ¿Lo puedes multiplicar para bien? 6 preguntas. Si todas esas 6 preguntas son sí, ¿qué esperas? Claro. Hazlo. Si alguna de esas preguntas tienes dudas, no sabes cómo manejarlo, te toca hacer el trabajo de reflexión, te toca empezar a mirar, hacerte las preguntas que normalmente no nos hacemos. Y ese viaje interno es divino. Claro. Es divino, porque lo que pasa también que pienso, porque me pasó, creo que vernos o ver nuestras propias sombras nos estremece muchísimo, pero al ver las sombras hay que, ¿sabes?, abrazarse. Claro, es lo que dicen por allí. Sí, es un viaje de la mente a la mente. Así es, así es. No al corazón, a la mente. A la mente que también está allí latiendo. Las 40.000 neuronas que están aquí independientes te dan la información. Dice, es que por eso es que yo no quería dar ese paso porque había un hueco aquí. Claro. Y a veces no damos el paso precisamente por eso. ¿Okay? ¿De qué forma podemos constelar? Para las personas que quizás no tienen claro qué es una constelación, ¿cuáles son las formas de constelación? ¿De qué forma lo podemos hacer? Bien, se puede hacer individual, persona a persona. Utilizamos plantillas, papelitos, incluso simplemente una conversación. Puede llevar a un punto. Usamos diferentes herramientas. Visualiza que tienes a tu papá y a tu mamá frente a
enfrente de ti. A través de las plantillas o los papeles. A través de las plantillas, de los papeles, de muñequitos. O sea, hay muchas maneras de hacerlo a nivel de persona a persona. ¿Okay? La otra es la grupal. Esas son las típicas, o sea, las que hacemos personal y grupal. La grupal, hay un grupo de personas que tienen conocimiento, algo, o van como observadores. Hay personas que apoyan, que ya también son consteladores, y crean el sistema vivo. Entonces, es como la que tú me comentaste que habías hecho, donde tú participas y percibes el campo de información. Es una percepción del cuerpo. Y en esa constelación a mí me impactó mucho porque cuando el constelador me decía qué sientes una vez que te seleccionan como integrante del campo, yo le decía, quiero quitarme la camisa y que todo el mundo me vea. Yo no sé qué estaba constelando la otra persona, pero a mí yo me sentía maravilloso. O sea, y además no me daba pena. Y eso tiene que ver con la energía que tú vas sintiendo, te dejas llevar por el campo. Yo le llamo información, más que energía, información. Es un campo que se abre. Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, tiene esta teoría de los campos morfogenéticos. Él dice que cómo es posible que en una misma especie se repita un patrón si no hay conexión entre esos elementos de la especie. Porque hicieron un trabajo con unos monos en unas islas en Japón, estaban separados a kilómetros una isla de otra y lo que se aprendió aquí ya se estaba repitiendo de este lado. ¿Cómo era posible eso? Entonces él habla del campo de resonancia. Que es una información que viaja de alguna manera y se conecta entre los miembros de la misma especie. Es como cuando tú sabes que alguien te va a llamar por teléfono, es mi hermano que me va a llamar por teléfono, esa sensación, eso tiene que ver con el campo mórfico. Eso sería muy extenso, un programa totalmente aparte. Lo cierto es que cuando tú haces las grupales, entra esa interacción. No es que tú abandonas tu cuerpo ni nada por el estilo. No, para nada. No sientes algo extraño. Nada. Ni te quedas con eso tampoco, porque tú sales del campo y ya no te quedas con eso. Porque eso le pertenece a la historia de la otra persona. Lo que puede suceder es que se parezca algo a tu propia historia. Que también sanas, porque a lo mejor no te coge en el campo y tú también con observar estás sanando. Por supuesto, tú comienzas a integrar la información y dices, oye. Con razón. Con razón, esto era lo que yo tenía que venir a ver acá. Y es tan poderoso como participar directamente. Hay otros tipos de constelaciones que han surgido con el tiempo, con la que nosotros llamamos la evolución. Están las reconstructivas de Carola Castillo, que es la pionera en Venezuela, la que trajo las constelaciones a Venezuela. Está otra muy puntual que son las constelaciones fluviales, que ya es con agua, ¿no? Que va directamente con unas figuras en el agua y que sabemos ya que el agua contiene información. Se van acercando. Y va haciendo un movimiento bien interesante, hecho por un venezolano, Juan Carlos Arias. Yo honro, estudió conmigo, estudiamos juntos constelaciones, lo honro porque la verdad que... ¿Un venezolano? Sí, es un venezolano que ya está en muchos países haciendo el trabajo y ha permitido que se expanda la información con mucha más claridad y más conciencia. Están otro tipo de formas de hacerlo y eso siempre depende del constelador, porque el constelador trae una fuerza, una historia. Dice, oye, pero yo en vez de decir que la exclusión no se ve a nadie, no, sí se ve, vamos a empezar a agregar. Por ejemplo, honrando a Hellinger y salvando la distancia, cuando yo le explico a la persona las órdenes del amor, que así se llaman las leyes primarias de Hellinger, yo incluyo la conciencia, que él no la pone allí, él la pone aparte. Pero digo, para mí, en el trabajo según su método. Exacto, en el método que yo estoy aplicando de las constelaciones, si yo le explico a la persona que tú tienes 5 dedos, no 4, entonces tú puedes entender mejor lo que viene después. Y eso hace que la persona esté más atenta, esté más ordenada con respecto a lo que está mirando, evita el juicio, porque que es elemental. Me frena, porque muchas veces hay personas que llegan con una carga de dolor muy grande. Que se les nota en la cara, en el cuerpo, hasta en el caminar. Desesperados, quieren, y nosotros tenemos que ver mucho ese lenguaje gestual que normalmente no vemos, ¿verdad? Típicamente no lo vemos, pero cuando tú comienzas a observar en esa tercera persona,
tú comienzas a mirar realmente qué es lo que no te está diciendo totalmente. Y esa es la palabra clave, mirar, mirar. Sí. Finalmente, Maverick, ¿qué bondades puede tener alguien que quizás esté dudando en constelar y quiera hacerlo? Fíjate, yo le recomendaría primero que vaya como observador. Ok. No, aquí no se le puede obligar a nadie. Nosotros Sí, no lo obligamos aprendí a nadie. también a eso, no obligar y a no forzar. No forzar, porque no va a funcionar. Sí, Porque el ego te va a decir, no, por aquí no es. por aquí no es. Que vaya de observador y con todo el respeto se dice sí o no. La segunda parte, si está interesado, que lo estudie, Ok, que investigación investigue, previa. que se conecte con la información, ¿ok? Que no se quede nada más con lo que yo le pueda dar. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, vayan y vean a otros consteladores, porque es importante tener diferentes Sí, miradas. es válido, diferentes miradas y te das cuenta que a través de diferentes miradas también ves situaciones que no ves en otros contextos. Totalmente. Y eso hace que la herramienta se expanda, crezca Claro. más. Y entonces podemos seguir integrando más cosas. Mira, se integran coaching, se integra PNL, se integra esa mirada psicológica a la sombra, Ujú. que a veces en constelaciones antiguamente lo daban por sentado. Se utiliza el análisis transaccional. O sea, es una integración de herramientas que fortalecen y le dan más fuerza a la constelación cuando se está Sí, realizando. totalmente. Yo recuerdo en una oportunidad ya para finalizar que tenía muchísimos problemas con el carro, sobre todo con el aire acondicionado. Y lo constelé, no pensaba que el carro se podía constelar Carro, casas. y fue maravilloso porque más nunca se dañó el aire acondicionado. Yo hago constelaciones inmobiliarias y me dan ganas de reír porque a mí me traen Para que se venda el apartamento o la casa. Y cuando tú comienzas a ver la historia de lo que pasó allí, dices, es que no se puede vender hasta que tú no honres esta situación. Claro. Entonces me dicen, no, este es el constelador de los huesos, como le dicen, me lo llevan y dice, bueno, se hace lo que se puede, Así por es, decirlo de una así es. manera. No es decir que soy el mejor ni nada por el estilo, sino que es la técnica, Se abre el camino. se abre el camino porque hay una mirada distinta a lo que estás haciendo. Así es. Maverick, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, siempre Gracias. dispuesto y también desde esta vitrina darle información para multiplicarla y que cada vez más personas puedan integrar esas historias familiares y vivir en paz. Que pienso que las constelaciones llevan a eso también, a que uno viva en paz y se sienta bien dentro de su propia piel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y en el próximo episodio de Clase Pendiente tendré como invitada a la psicóloga clínica Luisiana Rodríguez. Con Luisiana trataré un tema también por demás de interesante, las crisis humanas, cómo somos en los 20, en los 30 y a los 40. Yo cuando cumplí 40 años fue el duelazo, pero pude identificar ese momento y transformarme. Ya lo sabes, suscríbete al canal de YouTube de Clase Pendiente, le das a la campanita, activa las notificaciones y te enterarás cada vez que estreno un episodio. Nos vemos en la próxima Clase Pendiente.